Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a una nueva edición de 40 por 20, donde vamos a hablar de todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana pasada, del fin de pasado, teniendo muy en cuenta que nuestras selecciones jugaban aquí en casa, en la capital, en Zaragoza, pero tenemos absolutamente mucho que hablar. Vamos muy rápidamente ya con la segunda división y todo lo que acontece en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, pues la voz de este bloque es la voz de Rafa Beltrán y también de Héctor Bravo. Muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Ya tenemos a Héctor, que lo tenemos muteado. Se tiene muteado él. Se tiene automuteado. Buenas noches. Porque hoy va a ser el amo de las máquinas. Por cierto, me permitiréis que desde aquí le mandemos un abrazo muy gordo a Jandro, que nos ha tenido que abandonar por un tema personal. Que vaya todo bien, Jandrico, y que pronto te podamos recuperar aquí en los mandos de la máquina. No porque esto lo haga mal, que bastante faena tiene el pobre mozo. Con la Eli. con llevar la L en la chepa. Pero bueno, hablábamos de esta segunda división, una segunda división pues que ha tenido luces y sombras. Sí que para mí la peor sombra es la lesión de Richie Felipe. Pues sí, la verdad es que una lástima. En los minutos finales del partido del otro día, Richie Felipe caía lesionado en una acción, la verdad es que de muy mala suerte. Y nada, el jugador zaragozano, pues ahora el parte médico que nos han pasado es que tiene una rotura del ligamento lateral interno con afectación al menisco y que bueno, pues va a estar unos meses en el dique seco. No va a pasar por el quirófano, la verdad es que no pasa por el quirófano, pero sí que tiene que empezar la rehabilitación de esta lesión, al cual mandamos un fuerte abrazo a Richie, y que si no me equivoco estaba a 2 partidos de ser el jugador con más partidos en el Guanapix Sala 10, que estoy seguro que lo va a ser dentro de cuando se recupere, volverá a jugar y podrá ser el jugador con más partidos en el Guanapix Sala 10. Seguramente en primera división, esperemos. Esperemos y deseemos que sea en primera división, y desde aquí pues mandarle un fuerte abrazo a Richie, un jugador fantástico, pero sobre todo una persona fantástica también, excelente y siempre viviendo el fútbol sala, que es una persona que lo vive mucho, la verdad. Se une también a esa terna de lesionados a Óscar y a Quique. Decía el otro día Jorge Palos a los micros de nuestros compañeros de la cadena SER, por cierto, que a mí me hizo bastante ilusión, ¿no? Que la cadena SER, en su desconexión autonómica, en su desconexión para aquí, para Aragón, pues diera también, ¿no?, cabida y cancha al futsal. Lo que hablamos, va a tener que mover los hilos, en este caso el Presi, ¿no? Y una de dos, o subir a un chaval del filial o rebuscar por ahí, porque sí que es verdad que con la incorporación de Mateus Luctosa la cosa estaba ya finiquitada. Sí, yo creo que la plantilla se queda, para mí, un poquito ajustada con la lesión de Richie. A Richie hay que esperarlo con tiempo, con paciencia. Estas lesiones tienen que hacerse una recuperación paciente. La lesión de Quique, que ya es una lesión grave para un jugador, una posición también que yo creo que le hace falta, porque Adri Ortego, pues la verdad es que está en una temporada fantástica, pero que no tenga ninguna lesión porque es un jugador específico de esa posición. Y Óscar, que todavía le falta un poquito para volver. El equipo queda, yo creo que con una pieza menos de la que se debería tener. A ver si en estos días pues la Secretaría Técnica de Guanapix Sala 10 se pone en marcha y ficha a algún jugador o confía en la cantera, que es para confiar también. También se puede confiar en los chicos de la cantera. Y bueno, pues veremos a ver. La verdad es que el fichaje de Mateus Lustosa al equipo le da mucho, porque es un jugador, para mí, bastante decisivo para la segunda división. Me parece un jugador de mucha calidad. Encuentro que disputaban este sábado frente a los Tafallicas, que no se me enfaden. La verdad es que fue un encuentro muy chulo fuera de lo que es la cancha,
porque vino muchísima gente de allí de la localidad navarra, una gente fantástica, se acercaron al set de narración, que para una vez que nos mandan a narrar allí al campo, pues se agradece. Y la verdad es que sí que me decían, no, yo les decía tafallarras, porque era lo que venía en la Wikipedia, tampoco me voy a inventar nada, y me decían, o tafallenses, si lo dices en euskera somos tafallarrac. Y dice, pero a nosotros dinos tafallicas, porque es como nos conoce todo el mundo. Y me contaron que dentro de todo el plantel solo hay 2 jugadores con ficha profesional. ¿Se lo sabíais Pues sí. vosotros eso? Yo tenía algo, me había llegado alguna cosa, pero vamos, es un equipo, la verdad es que es un equipo que no hace mucho, yo le veía jugar contra el Almonacid, por ejemplo, cuando el Almonacid estaba en Segunda División B, el crecimiento ha sido mayúsculo y la verdad es que le está pesando un poquito la Segunda División. El partido del otro día para mí se decide en el inicio de Guanapix fue fulgurante, Miguel Laoz anotaba el primer gol en el minuto 2. Luego Augusto ponía el 2-0, el 3-0 nos lo ponía nuestro invitado, el que vamos a tener esta noche, Saúl Viñals, el canterano, y ponía el 3-0. Antes del descanso, pues se anotaba un gol el equipo navarro, se llegaba al descanso con un resultado de 4-1. En la segunda parte apostaban por el jugador portero, por el 5-4, y aprovechaba una vez Adri Ortego y otra Prasesco para poner un resultado holgado. Recortaba Juan Zardoya, el portero, con una jugada de estas de 5, ponía un gol navarro y al final, de nuevo, Ortego, que ya digo que está on fire, anotaba el resultado final de 7-2, una victoria con, la verdad es que sitúa al Guanapix a la 10 como el campeón de invierno, porque se acababa la primera vuelta. Por cierto, un Tafalla que ha hecho un fichaje nuevo, Antón Fraile, para engrosar las filas de los tafallicas. Y Héctor, Entre Ríos Zaragoza, el Colo, que empezaba muy bien el partido. De hecho, yo iba cantando los goles, iba haciendo una especie como de carrusel a lo largo de la narración y daba la sorpresa al principio del encuentro, pero Pinatar al final fue demoledor, 6-3. Sí, ya lo comentábamos la semana pasada, además, con Marcos Forga, que el Pinatar solamente había perdido en su casa frente al Guanapix, precisamente, que es el líder ahora mismo de la segunda división. Viajaba Entre Ríos a la complicada pista de Zambo Pinatar con hasta 5 ausencias clave para el conjunto de Alfonso Rodríguez, Fran Tabuenca, Sunta Uchida, Alberto Inés, Iván Romero y el capitán Juan Muniz se tenían que dar en Zaragoza por diferentes motivos. Y aún así, pues bueno, se recompuso como pudo el equipo de Alfonso y durante buena parte del choque, especialmente en la primera parte, pues estuvo muy marcado pues por la igualdad y por la intensidad, sobre todo de ambos conjuntos, ¿no? Al final, pues bueno, Marcos Forga pues adelantaba a Entre Ríos y el palo impidía que Munielo pudiera aumentar la ventaja en 0-2, pero bueno, pronto respondía Pinatar con un trayazo al larguero de Spin y un poco después pues empataba por mediación de Diego Torres. Aún así defendía bien Guanapix y estaba bien plantado en pista, pero bueno, luego tras el descanso cambió el partido con un protagonista claro como es Fernando Cobarro, que en 6 minutos pues anotaba un hat-trick en su cuenta particular y hacía el 4-1 en el marcador. Luego en el minuto 34 pues se la jugaba con portero jugador el Entre Ríos Zaragoza y en una pérdida al final te la juegas, ¿no? Cuando juegas de 5 pues en una pérdida hacía el 5-1 Pinatar. Luego pues Marcos Forga también rescataría distancias y en inferioridad por roja al conjunto local pues marcaría también un hat-trick Marcos Forga, que teníamos como invitado la semana pasada. No sé qué pasa, Francho, todos los que pasan por aquí los dejamos bendecidos. De Marcos Forga. Y luego, pues bueno, por remarcar la nota negativa también por el resultado, pues que ha faltado 8 segundos. Una falta que fue penalti a favor de Pinatar, pues Carlos García veía la roja por roja directa. Bueno, pues hecho ya la liturgia de resultados y de análisis de lo que han ocurrido en nuestros encuentros, vemos la tabla clasificatoria. Primero Guanapix con 35 puntos, Málaga 33, que se dejaba puntos esta jornada pasada, pero sí que vemos que siguen creciendo El Ejido y Pinatar, que se encuentran en una posición bastante cercana a Móstoles, también que haya derrotado. ¿Os sorprende o no?
Yo creo que se está haciendo ya un poco una selección natural. La selección natural, elegido, por ejemplo, ha recuperado esta semana el partido que tenía contra Ceuta, que tenía ese partido todavía aplazado, ganaba 1-6 y pues eso se ha puesto en la guerra. Al final hay para mí tres equipos que son los que se van a jugar el ascenso directo, Guanapix, Málaga y elegido, y es que ya hay mucho hueco entre el quinto puesto y el sexto. Porque, bueno, y el sexto no cuenta porque es el Barça B y no puede jugar el playoff. Pero es que el séptimo puesto, que es Ibiza, entre el Móstoles y el Ibiza hay 6 puntos. La verdad es que está ya muy seccionado esa parte y depende de cómo lleguen los resultados, pues estará más arriba o más abajo. Para mí va a estar todo muy ajustado y es una liga de ganar fuera de casa. El equipo que esté más acertado fuera de casa, para mí será el que se lleve el gato al agua. Esta próxima semana Guanapís visitará la cancha del Avanza Jaén. Os adelanto que me va a tocar ponerle voz a ese encuentro en la tele, que se podrá seguir a través del streaming de Aragón Deporte. Y Entre Ríos Zaragoza, ¿contra quién juega? Juega en casa, Entre Ríos juega en casa el sábado a las 7 de la tarde frente a Martorell, Sala 5 Martorell. Sala Un 5 partido Martorell. más importante para Sí, que Guanapís. parece que se ha ido enganchando, ¿no? Un poco, Rafa. Es que esta competición es una competición que ganas 2 partidos y te enganchas arriba. Me gusta mucho observar los datos y mirar un poco las clasificaciones y más cosas y tal. Los catalanes, estos de Sala 5 Martorell, juegan mejor fuera de casa que en casa. O sea, con lo cual les hace muy peligrosos. Luego yo creo que tienen jugadores de calidad. Allí en el partido de ida, Entre Ríos ganó 1-2. Con los goles en la primera parte, en la segunda parte tuvieron ocasiones, les va a hacer un rival complicado. Arnau me parece un buen jugador, Paul Salas, que lo conozco hace mucho tiempo, me parece un buen jugador. No sé, yo creo que es un rival complicado para estar en casa y sobre todo si Entre Ríos no recupera a todos los jugadores, porque la ausencia el otro día de jugadores se notó, aunque debutaron Dani Álvarez y Claudio Francha, pero las ausencias por lesiones las está pagando muy caro el equipo de Alfonso Rodríguez. Bueno, pues esperemos que los de Alfonso consigan una victoria en casa para no alejarse de esa posición de promoción, de ascenso, que es lo que buscan desde el inicio, así nos lo han hecho saber antes de que comenzara la temporada. Y vamos a despedir a Héctor, que se va a quedar ya como amo de las máquinas. Y Gracias, Héctor. tenemos un protagonista que se estrenó con una faceta goleadora, además. Aparte, a mí me hizo mucha ilusión cantarle su primer gol en Liga y esperemos que sea el primero de muchos. Saúl Viñals, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Enhorabuena lo primero. No os escucho. ¿No nos escuchas? No. Mira, a ver ahora. Pues, habrá que sacarte y volverte a meter. Vuelta a meter, No os escucho. exacto. Salte un momentito, espera, que te lo voy a enviar por aquí. Espera, salte. Sí. Ya nos ocurrió en el de fútbol. Este lunes también pasó con otro jugador que no nos escuchaba Sí. al final. Era un problema de que estaba sin cascos. Sí. Ya, pues es lo que se ocurrió. Por cierto, que una cosa que me ha faltado por decir es que yo creo que Guanapix Sala 10, en las próximas 5 jornadas, para mí se juega gran parte de la temporada. Esta semana Guanapix juega contra el Avanza Jaén, pero la siguiente vuelve a salir fuera contra el Ibiza, recibe en casa a Elegido, visita a Burela, que aunque están abajo, el viaje es complicado, y recibe a Pinatar. Para mí estas 5 jornadas son clave, absolutamente clave para el equipo de Jorge Palos. Hola, buenas. Por eso. Hola. A ver ahora. ¿Nos Hola, escuchas ¿qué tal? ahora? Buenas noches. ¿Ahora nos sí. escuchas? Sí, ahora ya os escucho. Perfecto. Bueno, te decía que lo primero, enhorabuena por ese primer tanto en Liga. Ha sido un honor, ponerle voz a tu primer gol en esta competición. Y vaya gol, vaya golazo. Sí. La verdad que es un sueño. Desde que eres pequeño sueñas con meter gol con este escudo. Y bueno, pues que se haga realidad, pues un orgullo increíble. Y más delante de tanta gente y en el siglo XXI. Oye, se te vio con mucho desparpajo, sin ningún tipo de presión y saliendo desde el minuto 1 a hacer tu faena. Sí, cuando te dan la oportunidad tú tienes que darlo todo, no te puedes quedar con la espinita de decir
si hubiera corrido esta jugada, podría haberlo hecho mejor, tal. Tú sales ahí y tratas de hacerlo lo mejor posible y dejarlo todo para que se vea reflejado todo el trabajo que llevamos detrás. Bueno, lo primero, felicitarte por el gol, felicitarte por la buena temporada que estás haciendo, tanto en el segunda como en el autonómica. Una de las claves que yo creo que tienes es que tú eres made in, estás fabricado en Guanapix Sala 10, llevas muchos años ahí. Eso es clave, que como todos los equipos juegan de la misma manera. Jorge también es un entrenador que da oportunidades, que eso también es importante, porque para que los jugadores salgan hay que darles oportunidades. ¿Tú crees que eso es clave para que cuando hagas el salto o haces el salto de autonómica a segunda división, es clave que tengas ese made in Guanapix a la 10 y esa confianza por parte del técnico? Sí, es muy importante ya que nosotros, pues te diría que cadetes de primer año, hacemos todo igual que el primer equipo y el filial lo mismo. Entonces, tú cuando subes al primer equipo ya es como si fuera tu equipo, pero claro, en el primer equipo son mucho mejores. Entonces, es lo mismo que haces, pero con más nivel. Entonces, llegas ahí y estás prácticamente en tu equipo. Oye, Saúl, y cuando te dicen este fin de semana te vas con el primer equipo, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues que a ver si puedo jugar y darlo todo para que el míster siga confiando en mí y eso es lo que piensas. Yo he estado rascando un poquito en datos y en información. Tú cuando eras juvenil de segundo año ya estabas jugando en primera senior, o sea que ya conoces la categoría y la primera senior es una competición dura para un juvenil, muy dura. Sí. Ya, pues, ¿qué diferencia ves entre la juvenil, que tú has marcado muchos goles también en la División de Honor juvenil, el año pasado 21 en División de Honor, el año anterior 28, pero ya habías jugado en autonómica? ¿Qué diferencia ves entre la División de Honor juvenil y del senior? ¿Qué diferencias ves? Sobre todo cómo compite la gente, porque tú en juvenil juegas con gente que más o menos tiene tu fuerza, tu altura, pero una vez pasas a senior, pues juegas con gente que te saca 10 años y sabes que si no compites no te vas a llevar el partido, por mucho que seas mejor de calidad. Entonces eso se nota muchísimo a la hora de jugar en senior. Y también las perrerías, ¿no? Sí, también, sí. No, ves jugadores que te sacan faltas que tú no los tocas y te tiran y te pitan la falta o cualquier cosa así. Y dices tú, madre mía, esto. Pero claro, si ya se la saben todas. Una de las cosas que vas rascando y tratas de hacer que enterarte, tú jugabas con el número 99. Así ¿Por qué juegas con ese número? Mira, yo jugaba con el 4, pero el año que se creó el filial se iban a quedar bastante gente y justo mi número estaba ocupado. Entonces teníamos que llevar números altos que no coincidieran con los del filial por si subíamos. Entonces me puse el 99 para que no coincidiera y ahora ya me he quedado con el 99. Luego para facilitar la labor de narración, ¿sabes? Ya. El 99. Eso es el 99. Que luego os contaré, porque yo llegué ahí al campo y, por cierto, desde aquí mandaré todo mi cariño a la responsable de prensa, porque iba también la moza con la L detrás de la espalda. Y digo, hola, buenas, soy Fracho que vengo para echar el partido. Y me dice, muy bien. Y digo, ¿a la hoja de alineaciones? No hay hoja de alineaciones. No. Digo, ¿cómo? Es que yo te voy a decir una cosa, yo he visto pocos jugadores que lleven el 99. He visto pocos jugadores, con lo cual en eso eres especial. Ya la gente se fija en estas pequeñas cosas. Un jugador tiene que ser, para diferenciarse o para que la gente se recuerde, pues un nombre especial, un número especial, y Saúl siempre será el 99, porque yo en Aragón no he visto el 99 en nadie y para mí es especial en eso. Y ahora te pregunto, porque claro, vamos mirando, tú has estado jugando en el segunda, pero también juegas en el filial en autonómica. Sí. Que ahí este año llevas más. He mirado que llevan los mismos goles que el año pasado. Ya, y falta toda la segunda vuelta. Falta bastante. Lleváis 85 goles a favor, 25 goles en contra, 11 victorias consecutivas. ¿Tú crees que tenéis el ascenso o no tenéis el ascenso? Bueno, eso no se puede decir hasta que las matemáticas no digan lo contrario, pero la verdad que estamos haciendo una gran temporada. Tenemos un equipazo. O sea,
hay gente que llevo jugando con ella 8 años, entonces, claro, es muy fácil jugar con gente que te entiendes tan bien. Y bueno, pues en unas jornadas, cuando las matemáticas digan que hemos ascendido, pues así será. Oye, Saúl, ¿y qué supone para ti o en quién te fijas cuando subes con el primer equipo? Porque allí compites con compañeros tuyos que has estado hombro con hombro, Miguel, Quique, Pedro cuando estés recuperado. Es una buena terna de chicos aragoneses en el primer equipo, pero tú, ¿con quién te pones en el vestuario a escuchar y a que te diga, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro? ¿De quién recibes consejos? Pues sobre todo de Ortego, que ha sido nuestro entrenador durante 3 temporadas, o no, 4 temporadas, y es el que, bueno, tanto a mí como a todos los que ha entrenado, nos ayuda muchísimo en todas las cosas que necesitemos, nos explica todo. Entonces en Ortego me fijo. Y en juego me fijo en Juanchi. Juanchi me parece un zurdo brutal que ojalá llegara a ser como él. Eso te iba a decir. Juanchi, por supuesto, me parece un jugador súper decisivo para la segunda, eléctrico. Hace siempre la jugadita esta que cuando estuvo en el programa le dijimos aquí en el programa, dice, a ver, ¿esto cómo lo haces? Porque siempre vas al mismo sitio, tú que lo has defendido, se pone siempre en el mismo sitio y tal, y sale siempre y se va, que eso es una cosa importante, saber que te van a hacer una cosa y se van. Pero ahora te voy a preguntar una pregunta así en confianza con... Oye, el Mateo Lustosa este es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Ha venido aquí con un desparpajo. Llega a entrenar y te tira un caño y como si llevara aquí, vamos, desde que empezó la temporada. Pero la verdad que es muy bueno. Y en el campo lo hizo, ¿eh? En el partido pasado en el campo hizo. lo hizo, pero no una vez, no, varias veces. Y, hostia, le van a pegar una que lo van a dejar tieso. Sí, Pero parece que es otro lujo, ¿no? Otro lujo, sí. Esta plantilla. Sí. Pues ya para terminar, que termino contigo, un deseo para esta temporada, Saúl. Un deseo para ti en lo personal y para el club. Bueno, pues para el club lograr el ascenso tanto en el primer equipo como en el Autonómica. Y en lo personal, pues poder seguir sumando minutos en segunda división y ganarme la confianza del míster. Buen deseo. Pues, Saúl Villals, un placer tenerte aquí en la grada, en 40 por 20. Por cierto, este sábado me toca otra vez narraros. Espero un gol tuyo. Vale. Y que cuando metas gol te digas a la cámara y nos hagas el gesto de la L. De la FM. ¿Vale? Si meto gol os lo dedico. Venga, pues. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Bueno. Un chaval fantástico, Saúl, ¿eh? Sí, un chaval fantástico, ¿eh? Un tío fantástico. Cuéntanos muy rápidamente, pincelada de la primera división. Bueno, como bien sabéis, este año, pues bueno, hay parón de la primera división porque tenemos el europeo que ha comenzado el miércoles y ha empezado, pues la verdad es que hay en Eslovenia, Lituania y Letonia, las 16 mejores selecciones de Europa, pues se enfrentan por el título europeo. España tiene que intentar ganar la 8ª Eurocopa, lleva 10 años sin conseguirla y las 2 últimas las ha ganado Portugal. El conjunto español, pues con nuevo técnico, con Jesús Velasco, la verdad es que yo confío mucho en Jesús. Está encuadrada en el grupo C. Mañana comienza su andadura, comienza su primer partido a las 8:30 de la tarde frente a la selección de Eslovenia, el anfitrión, uno de los anfitriones, porque la Eurocopa se celebra en 3 países. Y el partido será emitido por la 2, lo digo porque no va a estar en Teledeporte, va a estar en la 2, con lo cual eso quiere decir que tiene audiencia y que el fútbol se le interesa, aunque la gente... Que no te vengas arriba, Rafa, que coincide con el balonmano. Bueno, pero han puesto... Sí, balonmano va en Teledeporte, ¿no? Claro, pero como coincide con el balonmano, te lo digo porque yo hoy me he estado viendo a los hispanos que han perdido en el último segundo contra Noruega y lo han dicho, se están echando el europeo, que ahora precisamente estaba jugando Francia contra Dinamarca. Sí, lo estaba viendo. Contra el anfitrión y es una gran noticia también, que sea yo creo que sea la 2
y no lo releguen a RTV Play, que también podría ser. No, eso no lo van a. Los partidos de selección española no lo van a hacer. Ni esos, ni cuando son amistosos tampoco. Porque está por contrato, quiero decir, es que eso no puede ocurrir. Entonces, es importante que se emita por las dos, es importante que tenga visibilidad. Y yo creo que la verdad es que está subiendo mucho la audiencia. En los partidos de los sábados por la mañana, la verdad es que está subiendo la media del canal bastante. Y yo creo que el fútbol sala tiene aceptación. Es importante también que la selección dé un golpe y trate e intente llegar a la final o estar cerca del título. Yo creo que, o el título, hay que ganar a Portugal, que ese es el objetivo, que yo creo que es el favorito número 1, y confiaremos en los españoles, confiaremos en nuestro equipo y bueno, pues a esperar lo mejor. ¿Quién es la tapada? Pues me ha sorprendido la tapada, yo la veo a Armenia, porque yo pensaba que iba a ser Ucrania, pero es que Armenia ha ganado a Ucrania y Armenia era la primera vez que jugaba en un europeo, con lo cual es que la verdad es que también esperaba que Francia no ganara el primer partido a Croacia fácil y empataron a 2. Y la verdad es que es un poco un europeo de sorpresas. No lo sé, la verdad es que me ha sorprendido mucho Armenia y no sé, la verdad es que contaba con Ucrania para llegar a las semifinales, pero ahora probablemente... Bueno, no otra cosa es que la competición no se desvirtúe con esas nacionalizaciones express que todos conocemos. Pues no, porque ya no se producen, porque Georgia, que lo hacía, llegó al europeo sin jugadores nacionalizados, porque ahora hay un tope, ya no se puede hacer lo que hacía Georgia, que por ejemplo Chaguiña... Fichaba a 7 8 brasileños. No, es muy sencillo. Chaguiña, que está jugando en Movistar Inter, es georgiano, pero todos sabemos que es brasileño. Pero fichó por Georgia, pero ya no va a jugar con la selección. De Tiflis de toda la vida, exacto. Rafa. Pero es que además yo creo que no lo necesitan. Si tampoco hay que nacionalizar a tanta gente. Es que me parecía un poco desvirtuar la competición. Hubo selecciones que protestaron y hubo la sanción adecuada por parte de la UEFA y ya está. Pues Portugal y Finlandia fueron los que protestaron. No España, ¿eh? Portugal y Finlandia. Bueno, pues mañana en la 2 a ver España... A ver el debut de la Rógica. Y Adri Rivera, exjugador de Sala 10, de Guanapix Sala 10, que estará con la selección española siendo uno de los importantes. ¿No tendremos ningún aragonés en la selección? Desgraciadamente no. Diego Sancho hubiera tenido posibilidades si uno de los dos pivots zurdos no estuviera, pero están los dos, están en forma, están bien. Tanto Pablo Ramírez como Gordillo pues están en la convocatoria. Si uno de los dos hubiera faltado, yo creo que Diego Sancho podía haber llegado. Lo que pasa que es una selección con muchos zurdos y era complicado. Era complicado y bueno, es lo que hay. Bueno, pues ya nos vamos a centrar en la segunda división femenina. Bueno, en el futsal femenino. Me recupero al final, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Futsal femenino. Bueno, pues seguimos en 40x20, 10:15 de la noche pasadas. Vamos a hablar de futsal femenino y ya sabéis que la voz del futsal femenino en 40x20 es la voz de Carlicos. ¿Dónde estás? Que no se te ve. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿O has ordenado la cámara, o has ordenado la habitación o has tirado cosas? Ahí falta algo. Que cuando lo vea Jandro esto dirá, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Ha desaparecido de ahí un acuario porque es que quedaban pocos peces y joder, es un embrollo. Los acuarios pequeños que no se los compre nadie. Cuanto más grande, más fácil. Así que están todos en el acuario grande y ahí están más disfrutando. Ahora están diciendo, ¿pero esto qué es? Este charca. Madre mía, esto es esta charca. Antes estábamos en una charca y ahora estamos en una poza. Bien. Bueno, ¿qué ha pasado en el futsal femenino? Hemos tenido de todo, ¿no? Pues sí, ha habido de todo. Yo creo que ha habido demasiadas emociones. Ha habido, bueno, como saben todos, pues resultados que a lo mejor nos esperaban.
Pero bueno, podemos empezar con el Entre Ríos Automatización, que luego pues nuestra invitada nos puede hablar más del partido. Pues venía con una racha increíble de resultados y de victorias, que creo que habían batido un récord en victorias, un equipo aragonés en victorias en segunda división, y caían 0-3 en la granja contra Mataró. Al final, pues bueno, si no, la pólvora un poquito más mojada, ¿no? que otros días, se fueron también de vacío en lo que son los goles, y bueno, luego le preguntamos un poquito más a María qué es lo que pudo ocurrir en este partido. Sí que vemos que las chicas del System Cars Alagón visitaban a Urbina y derrota por 2-0. Bueno, esa podría entrar dentro de los números, sabiendo que vas a jugar allí a Pamplona, Iruña, y es una pista complicada y sufre todo el mundo. Sí, yo creo que cualquier pista del norte es complicada. Los equipos navarros pues son equipos igual que cuando estaban los equipos vascos, ¿no? Equipos muy, muy fuertes, equipos muy rocosos y muy complicados de jugar. Aunque tú tuvieras más calidad y los equipos, estos equipos fueran más abajo, siempre te costaba, ¿no? El conseguir los puntos en sus pistas, incluso en la tuya. Pues un partido que bueno, el equipo la verdad que lo hace bien, que lo intenta, y fíjate, el 1-0 fue casi al principio del partido y el 2-0 casi al final. Entonces, si recibes un gol al principio, ya remas contracorriente desde el minuto 5 y ahí estás buscando y casi intentando, o sea, y casi consiguiendo el empate, y ya pues la recta final en el minuto 35 reciben el 2-0. Una pena porque hubiera sido pues conseguir una victoria en tierras navarras, pues hubiera sido para conseguir, o sea, 3 puntos más, que dijimos la semana pasada que hubiera sido bueno, ¿no? O sea, sí, más que 3 puntos esa victoria. Y tocará seguir luchando con toda la segunda vuelta, ¿no? que comenzaba este fin de semana pasado, así que vamos a ver que no sea demasiado tarde una reacción del equipo. Otras que también visitaban el barrio de Chantrea, de Iruña, de Pamplona, era el grupo Reciclarte, contra Chantrea, derrota por 3-1. Las chicas de Edu, pues que bueno, parece que están en un bachecico, ¿no, Carlos? Sí, es la tercera derrota consecutiva del equipo. La verdad que, pues bueno, era un equipo que venía haciéndolo muy bien. Ahora, pues 3 derrotas, que parece que vaya a ser esto pues una debacle. Al final, pues bueno, los equipos rivales también juegan. Sí que es verdad que parece que haya habido como un retroceso, ¿no? En ese buen juego que se estaba haciendo, y bueno, pues como tú bien has dicho, Francho, esperemos que sea simplemente un bache, un pequeño bache, y que el equipo pues vuelva a la senda de la victoria y que se vuelva a enganchar a esos puestos de arriba como lo estaba haciendo en un partido que comenzaban ganando, ¿no? Las zaragozanas desde el minuto 5, pero bueno, a los 2 minutos consigue Chantrea el empate. Sí que habíamos dicho la semana pasada que la pista de Chantrea era una pista que no se le daba mal al conjunto del grupo Reciclarte. Pero bueno, Chantrea en su pista pues es un equipo realmente peligroso, y si ocurre algo o no ocurre algo que está haciendo que el equipo no sea ese equipo tan risueño, porque por lo que me han comentado, pues quizás estas últimas semanas con estas derrotas, un equipo quizás más previsible en el juego, y por eso pueden venir las derrotas, pues esperemos a ver que haya una reacción de todo el equipo en general, y que se cuente pues una victoria la semana que viene. Tirarán de tablilla, moverán esquemas y todo lo que haga falta para volver de nuevo a la senda de la victoria. Y el grupo Guarapís Aldelis, que vencía por 2-3 ante el Feme Castelló, un partido, pues bueno, con
con polémica, como Viola, con Y de todo, vaya. expulsiones, Eso es. con de todo. No nos queremos meter en ningún jardín, ¿vale? Espero que las actas arbitrales al final son las que son, y un partido para el delegado, otro partido para el técnico aragonés, para Nano Modrego, y aparte de me imagino que cuantiosa multa que tendrán que afrontar. Pues multa no te sabría decir cuánto es, o sea, no tengo datos, no tengo ni idea, la verdad, no voy a mentir. Sí que es verdad que el partido se les pone muy en contra, porque Bisontes Castellón, la verdad que salen muy bien y se llegan a ir 2-0, o sea, el descanso se llega a 2-0, hay una reacción del equipo que consigue empatar y en una jugada de portera jugadora Judith hace el 2-3. Dices lo de la polémica, es verdad, ha habido polémica porque dice que en la primera parte hay una jugada en la que no se devuelve el balón, entonces por parte de Bisontes. Dicen que no, claro, que si no lo habían devuelto en la primera parte, que ellos en la segunda parte tampoco lo tenían que devolver. Es que hemos visto ahí un cruce de comunicados que dicen, coño, pues no suele ser lo habitual, ¿no? No suele ser lo habitual, y luego pues entras en el acta arbitral y ves pues las expulsiones y demás, y dices, pues nada, oye. Desde luego, cuando hay un cruce de publicaciones, de acusaciones quizás de un equipo a otro, es porque tienen las cosas muy claras, tanto unas como otras. Cada uno cuenta su verdad. Yo es verdad que el partido no lo he visto entero y sí que he visto la secuencia del gol, y al final es porque hay una jugadora que está tendida en el suelo, creo que es de Bisontes, que al final pues eso, deben de tirar el balón fuera y ahí nace la jugada que luego no es, o sea, que termina en gol. También es verdad que, ojo, el gol, yo creo que la portera puede hacer un poquito más, ¿no? O sea, yo creo que al final cuando te entra también ese gol poco puedes decir o hacer, pero bueno, no sé, había habido un cruce de historias que la verdad que la gente, si lo quiere ver, están en las redes de un equipo, en las redes del otro, y que exacto, que cada uno coja la posición que quiera. Desde luego, ya te digo que a mí me ha tocado narrar muchísimos partidos, no solo de las Leonas, en el resto de conjuntos aragoneses, y he visto de todo. O sea, he visto jugadas que han ido en contra de nuestros equipos porque no han querido sacar el balón en el equipo contrario. O sea, al final, bueno, eso o se tiene claro desde el minuto 1, o si no, pues pasa lo que pasa, que te pueden acusar de antideportivo o no, ¿vale? Sí que me gusta. Yo he hablado, he preguntado, Francho, perdona que te interrumpa, y sí que a mí me han dicho que la jugada que no devuelve el balón Bisontes es una jugada que realmente el balón es para Bisontes. A mí es lo que me han dicho. Entonces, pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero bueno, lo que también hay de detonante en todo esto es que tanto el delegado, como has dicho, como el entrenador del equipo, Nano, no estarán en el banquillo en el partidazo que se va a vivir en el pabellón de la Granja. En el derbi que se podrá vivir este sábado en la catedral, en el pabellón de la Granja. Sí que es verdad que te cortaba para decir esto, que Liñolá vence a Rubí, tercer clasificado contra ahora primer clasificado, y que Liñolá yo creo que es una clara apuesta, se ha hecho una clara apuesta por ser equipo que va a acabar en la primera posición, si no cambia mucho la cosa. Y la verdad que es que juega y convence. O sea, es que al final yo creo que el Liñolá está donde está por méritos propios, ¿no? Y es así. Y eso que en el minuto 1 Rubí hace el primer gol y en el minuto 2 empata a Liñolá, y ya pues hay un festival de goles. Sí, bueno, hay 3.
3 goles más, pues una victoria que hace que el conjunto catalán pues sea líder una semana más o por segunda semana consecutiva, y suerte que en Castellón se da la vuelta al partido y se logra una victoria, porque tú ahora imagínate que no ganan y pues te sacaría, serían Pues 4 puntos, ¿no? Porque ya sí, estaríamos hablando de 4 puntos de ventaja. Bueno, que me dicen por el chat interno que ya tenemos a la protagonista de nuestra sección, en este caso, la Maga Moreno, que vuelve de nuevo a tierras aragonesas. Hola, hola. Muy buenas noches, María. ¿Escucháis, sí, no? Sí. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Vale, Espera, que pone más volumen. Claro que sí. Eso, Ahora. colócatelo bien. Ahora sí. ¿Nerviosa Bueno, o no, María? Nada de No, nada. nada. Claro que sí. De Si momento, si María ya está acostumbrada desde cría a esto. hacía mucho que no hacía una entrevista. Pero bueno, Ah, no, me caché la mar. hacía mucho. Mira, nos están poniendo por aquí, vea, como Marcos Llorente, con las gafas rojas. Pero hay que hablar de tipo. Sí. Bueno, cuéntanos cómo se ofició tu fichaje por el Colo, por Entre Ríos, porque habíamos dejado a María Sanz cuidándote, al cuidado tuyo, ¿eh? Que no os preocupéis, que la tengo bien cuidadica, pero nos sorprendió el verte abandonar la disciplina del futsi y volver a casa. ¿Cómo te convencieron o qué te convenció para volver a casa? Bueno, la verdad es que María allí me ha cuidado súper bien, la verdad. Y nada, no tenía pensado salir del futsi. Fue imprevisto. En verano, pues, recibí la llamada del entrenador y me comunicó pues que no contaba conmigo y nada, pues quería volver a casa, echaba de menos estar aquí en casa. Y bueno, siempre he tenido un trato súper cercano con el presidente del Entre Ríos y con el entrenador también. Han contactado conmigo siempre y bueno, creo que han estado ahí detrás siempre y creo que no ha sido mala elección, la verdad. La verdad que tu fichaje, yo diría que fue el fichaje del verano. No sé lo que opinará Francho, pero yo me alegré mucho y de que volvieras a jugar por aquí. ¿Y qué tal tu llegada al equipo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Porque has estado un tiempo desgraciadamente lesionada y sobre todo nos alegró todavía más tu vuelta al 40x20. Yo creo que eso es la mejor noticia y todo. La verdad es que he tenido mal inicio de pretemporada y de temporada. Tuve una pequeña lesión, pero bueno, creo que el equipo me ha recibido súper bien. En el momento, bueno, los momentos difíciles que he tenido al inicio de los partidos y de los entrenamientos, creo que han estado siempre preguntándome qué tal iba, que están deseando pues que vuelva a jugar con ellas. Yo también deseo, la verdad, bueno, deseaba volver, bueno, jugar con ellas por primera vez y nada, creo que me han recibido súper bien. Creo que es un grupo súper bueno y creo que es, dentro de la pista se nota el buen rollo que tenemos. Bueno, tú eres campeona de liga en primera división. Fíjate, cuando yo te empezaba a narrar en tus tiempos del Sala Zaragoza, en el filial, luego fuiste creciendo, subiste al primer equipo, al final pues eras una de las piezas fundamentales del conjunto aragonés en primera división. Se pierde la plaza y enseguida, pues bueno, ahí estuvieron vivos, ¿no? Con tu fichaje. ¿Para ti qué supuso el estar en uno de los transatlánticos del futsal femenino a nivel del Estado español? La verdad, ahora con el Sala Zaragoza, pues evidentemente no pensaba que ningún equipo de los grandes se iba a interesar por mí. Creo que soy una privilegiada por haber podido jugar en el futsi. Creo que nadie puede decir que ha jugado con las mejores y
nada, me siento súper afortunada por haber estado allí 2 añitos. He aprendido muchísimo, tanto dentro de la pista como fuera. Las compañeras, la verdad es que han sido increíbles, me han ayudado en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y nada, me llevo de allí, de estos 2 años, muchísimas cosas buenas, la verdad. Y con toda la experiencia que tú tienes en segunda división, en primera división con Sala Zaragoza y luego con tus 2 años en el Futsi, ¿qué es lo que va a aportar o lo que aporta María Moreno en la plantilla del Entre Ríos Automatización? A ver, creo que no soy una jugadora con... Uy, ¿me veis? No, tranquila, tranquila. Que estamos Pues aquí, que para ti la estamos aquí. pantalla, para ti sola. Te hemos dejado la pantalla a ti sola. ¿Qué es esto? Bueno, creo que no soy una jugadora con tanta experiencia, pero creo que el haber jugado en primera división y en un equipo tan grande, creo que puedo aportar al equipo pues mi tranquilidad. Creo que tengo buena visión de juego, entiendo el juego pues a mi manera, que yo creo que es la correcta, y nada, me encanta pues jugar, me encanta ver el juego pues de mi manera, ver pases imposibles que yo solo los veo y nada, me gusta también que la gente disfrute viéndome. De ahí lo de la Maga Moreno, Carlos. Mi padre siempre me lo recuerda. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Es así, es así, es así. Bueno, tenemos que preguntar por el derbi entre el Entre Ríos y el Guarapís Aldelis. ¿Qué partidos nos vamos a encontrar en un duelo, pues, de necesidades? Porque vosotras caéis esta jornada rompiendo una racha fantástica, extraordinaria, pero claro, el Guarapís Aldelis necesita seguir venciendo para no perder la estela de Lillolá. Sí, creo que, bueno, va a ser un derbi, la verdad es que muy bonito de ver para el espectador y para jugar nosotras. Creo que llevamos una racha buenísima, que creo que no ha sido casualidad. Hemos hecho mucho trabajo detrás, todas las semanas con el equipo. Sí es cierto que el último partido no ha salido como nos hubiese gustado, pero bueno, creo que tenemos que dejarlo aparte, centrarnos en este partido. Y bueno, creo que el Intersala lleva una racha muy buena, se ve en los resultados y en la clasificación. Creo que es un gran equipo y tiene jugadoras grandísimas. Nosotras también, creo que va a ser, pues como he dicho antes, un derbi súper chulo y nada, necesitamos conseguir esos 3 puntos para acercarnos un poquito más a los puestos de arriba. El próximo partido pues nos toca Linyola y creo que debemos también lucharlo e ir a por él. Y nada, súper nerviosa por a ver qué va a pasar, por a ver cómo va a ser todo y con mucha alegría, la verdad. Pues mira, yo para acabar te iba a hacer una pregunta, pero como es verdad esto del Linyola, que tenéis ahí 2 partidos buenos seguidos, la voy a cambiar. Vale. ¿Crees, y mójate, que se va a conseguir la victoria este sábado y el siguiente y os vais a plantar ahí arriba? Yo creo que Yo qué sé. iba ya. No, La jugada de 3, María, se la jugada de 3. A ver, cuéntanos. Ahí va, No, que la cobertura, ¿eh? No, los 6 puntos que vamos a conseguir, sí. Creo que tanto este como el que viene va a ser un partido súper duro. Tenemos que estar centradas en nosotras, en cómo vamos a tantear los partidos. Y creo que estamos haciendo un trabajo súper bueno. Estamos matizando pues, pequeños errores que nos faltaban y, por supuesto, creo que nos vamos a llevar estos 6 puntos y vamos a estar arriba del todo de la clasificación. Toma, de 3, Carlos. Oye, Limpia, pero, limpia. No ha mira, rozado ni el aro. en mi pueblo, Francho, dicen que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Yo he tirado la pregunta, me la ha contestado, pues a ver si, oye, yo me alegraría, la verdad. Pero Bueno, la verdad, nos lo merecemos también, a estar ahí arriba del todo, la verdad. la última, María. ¿Te ves con el Colo la temporada que viene
en primera división o no? Buah, Toma la- otro. ¡Pa! Ya que nos ponemos. sí, ya que nos ponemos, bueno, se lo comento también a mis padres que creo que estoy muy ilusionada, creo que esa alegría que me faltaba el año pasado un poco por las circunstancias que estaba, creo que la estoy volviendo a encontrar y estaría súper contenta y súper feliz de jugar el año que viene con el Colo en primera, enfrentarme a las compañías del año que viene y bueno, si no es así, por lo menos jugar un playoff y vivir pues esa experiencia con todo el equipo, la verdad. Pues María la Maga Moreno, un placer tenerte de nuevo aquí, en este otro formato, el 40x20, y que estaremos muy pendientes de lo que hagas con tu nuevo equipo, con tu nueva camiseta, y que te amenazamos con volver, con llamarte de nuevo. Ojo Encantada. que aquí se bautiza mucha gente, Aquí. La, Sí, la Para maga, la bien, maga está para bien. bautizada Ojo. desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho, mucho tiempo. qué bien, qué bien. Un abrazo. Gracias, adiós, un beso. Hasta luego. Bueno, Carlicos, muy rápidamente, cuéntanos contra quién se enfrentan las nuestras, aparte del derby, que va a ser entre el Entre Ríos y el Guanapisol de Lis. Pues mira, es un fin de semana en el que se unen todos los astros y se juega tanto en Alagón como en Zaragoza. Entonces, vamos a hablar primero de Sistencar Avenida Alagón. La verdad que le toca bailar con una de las, no sé si se le dice feas del baile, ¿no? Duras, Pero duras, de las duras. Un duras, hueso duro de roer. la verdad que, bueno, reciben en Alagón a las 4 de la tarde el sábado a Rubí. La verdad que, pues... rival complicado, pero bueno, hay que jugar y seguro que dan la cara el equipo y veremos a ver Carlicos, cuál. nada que perder y mucho que ganar. Desde luego, desde luego. Y qué bonito sería contar una victoria la semana que viene. Ostras, sí. Así que ahí lo dejamos. Grupo Reciclarte recibe en el pabellón La Granja, pero será el domingo a Ripollet. La verdad que un equipo que también está haciendo muy buen futsal esta temporada y yo creo que veremos a ver, ¿no? El equipo cómo responde después de esas 3 derrotas consecutivas. Juegan en casa, así que vamos a esperar que contemos también una victoria y pues el derbi, ¿no? Qué bonito es hablar de derbi. Será en el pabellón de La Granja a las 4:30. Este partido es Guanapisal de Lis, Intersala 10, las locales. Así que, pues bueno, yo creo que es un partido que puede estar muy abierto, que se puede resolver por detalles. Pero bueno, es muy caprichoso el deporte y veremos a ver cómo transcurre el partido y por qué lado se decanta. Así que Desde aquí animar a que acuda absolutamente toda la afición, que se llene la granja, que se llene yo creo que se llenará, la sí. catedral. El que no lo pueda ver a través de, bueno, en directo en el campo, pues que lo puede ver a través de las cámaras de Aragón Deporte. No le voy a poner yo la voz, me jode bastante, pero donde hay patrón no manda marinero. Y lo dicho, que yo lo veré como un aficionado más a través de la cámara de las cámaras de Aragón Deporte, porque tengo que hacer el otro partido y si me solaparían. Pero bueno. Yo todavía no sé si podré ir también al pabellón, a ver si puedo y me gustaría estar presente en este partido que seguro que va a ser muy interesante. Y Precioso. quiero decir una cosa que antes lo habéis estado hablando, yo no recuerdo a nadie que juegue con el 99, pues Carolina Recuero, exportera de Intersala, el 99, y te voy a decir yo, desde que era bien pequeña, porque a Carolina la entrené yo 4 años de pequeña, de los 2 de Benjamines y los 2 de Alevines, y ya llevaba el 99 y toda su carrera deportiva, tanto aquí en Zaragoza, en Intersala Promesas y luego Intersala 10 y un año que jugó en Bilbao y jugaba la mayor parte de los partidos de jugadora y me parece que era la pichichi del equipo, que jugaba muy bien con los pies, Carolina. Pues con sí, el Carolina manejaba muy bien los pies, pero eso ya el 99, igual porque nació en el año 99, que hay jugadores que se ponen el año de nacimiento.
Pues no lo sé exactamente, no lo sé exactamente. Y si nos remontamos en el equipo o sea, el fútbol 11, el gran Sí, bueno, Víctor Bahía, en el portero del fútbol Barça, 11 y no se sé ven de números, dónde más. se ven Ahí números, también. se ven números muy raros, pero bueno. Muy rápidamente, Carlicos, pincelada de Autonómica. Pues bueno, vamos a hablar de los resultados que hubo este fin de semana pasado. Alfajarín caía 1-4 frente al filial de Grupo Reciclate, César Augusta. Un partidazo de infarto entre Lumpiaque y Borja. Se llevaba por 5-6 el partido Borja, que ya dijimos que es un equipo joven y que es un equipo que dentro de un tiempo puede dar que hablar. Pues me alegro mucho por las chicas de Borja. El filial del grupo, perdón, de la automatización del Entre Ríos vencía 2-0 a la Cigüeña, y el Guanapis Tapigramas Sofás y San Viator está pospuesto para el día 31 el partido, así que todavía no hay resultado de ese partido. Muy bien, Carlicos, pues Bueno, la semana que viene más y mejor. y mejor. Hasta Adiós. luego. Nos vamos a ir con la segunda división B y la división de honor juvenil. Y como bien sabéis, la voz de la segunda división B y de la división de honor juvenil es la voz de Alex Oliva. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. En este caso también fue la voz de las selecciones aragonesas en Aragón Deporte. Bueno, estuvisteis el 80% del equipo. Así es, así es. Me tocó ponerle voz. La verdad es que muy agradecido, ¿no? con esta oportunidad, y también pues tocó ponerle voz con Héctor y con Carlos a los últimos partidos. Bueno, cuéntanos, al final se remó prácticamente hasta la orilla y a dos personas que iban de negro pues les dio por hacer un agujero en la barca. Sí, hablando de la sub-16, por empezar por esta selección, la selección de Daniel Sanz, que demostró ser un conjunto muy unido, muy fuerte, y que derrotaba en el primer partido 5-3 a Castilla y León, con un partido muy trabajado, muy complicado de sacar los 3 puntos, con genialidades como el golazo de Alex Echevarría, o por nombrar también el gol de Héctor, el gol de Eric, ¿no? Al final, yo creo que hemos visto golazos durante todo el fin de semana. En esa segunda jornada se conseguía derrotar a La Rioja, un partido duro también en la primera mitad, pero que al final las fuerzas de los nuestros se terminó llevando los 3 puntos por un resultado de 10-4, si no me equivoco. Y llegamos a esa última jornada donde tú nombrabas, ¿no? Los dos árbitros del encuentro. Pues lo que, para bajo mi criterio, es un error, la expulsión de Eric. Otras personas lo verán de manera distinta. Al final, en directo, tomar una decisión es muy complicado. Es la decisión que tomó. El equipo siguió remando como si no hubieran expulsado al capitán de la selección. Consiguió el empate a falta de 3 minutos, de 5 minutos, perdón, si no me equivoco. Y al final, Madrid, a falta de 1 minuto y 16 segundos, se llevaba la victoria. Una lástima, pero que un trabajo también hecho pues se vea condicionado un poco por el tema del arbitraje. A ver, lógicamente son pieza fundamental de todo el sistema, también de este campeonato, pero yo sí que me pondría el vídeo varias veces. Ahí lo dejo, La que verdad es luego que si no es lo que me toca, acusan ¿no? a mí de atizarles a los árbitros, pero me resulta un poco curioso. Te cargas al buque insignia de nuestra selección y encima frente al equipo más potente de ese grupo como era la selección madrileña. Hay que saber reaccionar. El equipo reaccionó a la perfección, encajando ese gol en inferioridad, consiguió volver a poner el empate. Yo creo que lo que más afectó, que hemos estado hablando con muchos integrantes, muchos padres, ¿no? de la selección, fue ir a remolque, ¿no? Durante todo el encuentro íbamos todo el rato 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Al final lo notas, el cansancio, el cuerpo lo termina notando en una tercera jornada. Y eso yo creo que nos pecó más incluso que la expulsión, que también afectó sobre el encuentro. Bueno, y la sub-14, que también sufrió
no hizo el mismo torneo que la sub-16, pero también cayeron de manera digna. Así es, yo creo que la palabra es caer de manera digna, porque al final te encuentras con una Castilla y León muy fuerte en una primera jornada en la que tú no estás del todo fino, no terminas saliendo del descanso con un 2-0 a favor, como salías en la primera mitad, se cometieron errores, remontó el encuentro del todo Castilla y León llevándose los 3 puntos, una segunda jornada mucho más tranquila, donde se concedieron 2 goles ante La Rioja que hubieran sido importantes, ¿no? Para salir al partido de Madrid, tan solamente teniendo que meterle 2 goles. Al final vas al último partido teniendo que ganar 4-0 a una selección de Madrid muy complicada que demostró tener un nivel espectacular, un nivel técnico de muchos de sus jugadores que físicamente tú los veías y dices, no puede ser que sean infantiles, técnicamente eran prácticamente perfectos y hicieron un gran partido ante Madrid con ese resultado de 3-1. Creo que finalmente, o incluso 4, ahora no terminó de caer, pero se hizo un gran encuentro y yo creo que las cosas hubieran sido distintas si no se hubiera tenido que remontar esa situación. Bueno, pues nos quedamos en casa frente a los nuestros, casi, 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 tocando la miel de haber pasado a la última fase. Desde aquí, pues bueno, desear suerte al campeón, que le vaya bien en la siguiente fase del torneo. Y si te parece, pues ya nos centramos un poco en lo que tú me digas, en División de Honor Juvenil. División de Honor Juvenil, eso es. Pues vamos con ello. Pues teníamos el partido más importante a lo mejor de toda la temporada, este primer clásico entre Ríos, Zaragoza y Guanapix Saladíez, en un partido que se termina llevando el conjunto de Entre Ríos Colo-Colo, pero hay que decir que Guanapix no defraudó en ningún momento. Decíamos que iba a ser un partido muy sufrido para Entre Ríos, pese a saber que Guanapix no venía haciendo la mejor temporada. Se adelantaba en el encuentro el conjunto de Richie Felipe, conseguía poner el 2-1 en un minuto de locura entre Ríos, volvía a empatar el partido creo que con un gol de Jorge Inés, doblete del jugador de Guanapix y en los últimos 2 minutos de partido creo que se llevaba la victoria entre Ríos Zaragoza, en el minuto 38 y 39 creo que llegaban los goles. Un muy buen partido el que se pudo ver en el pabellón Río Ebro, que al final se pudo jugar porque los problemas que hay de goteras en ese encuentro y cómo estaba lloviendo durante todo el fin de semana estuvieron a punto de suspenderlo, se pudo jugar y se disfrutó de un muy buen fútbol sala allí en el Río Ebro. Estuvo yo, bueno, de hecho, en redes sociales, en el perfil oficial de Entre Ríos, celebraban, ¿no? La victoria y el pase directo a esa copa, ¿no? Que tanto ansían el conjunto. Así es, una copa en la que se clasifican los primeros de cada grupo, luego el Campeonato de España sí que se clasifican los 2 primeros, es el ganador de la primera vuelta, se lo lleva Entre Ríos, veremos a ver qué ocurre en la segunda vuelta, lo tiene complicado para llevarse la Liga Guanapix, pero este deporte lo conocemos todos y sabemos lo que pasa en las segundas vueltas. Ahí estamos viendo los resultados, donde vemos que Gran Vía vencía por 3-7 a Romareda, 8-3, caía Pinseque en la pista de la agrupación deportiva San Juan. Ojo con San Juan, que ya es una realidad. Creo que ahora mismo está tercero en la clasificación, si no me equivoco, tercero o cuarto, vamos, mira, pues aquí lo tengo, tercero está Guanapix tras caer pues ante Entre Ríos, perdía, por decirlo de alguna manera, 6 puntos con el líder, y Ebrosala Casablanca que aprovechaba esa victoria por su parte vamos a ver, 9-2, ¿no? 9-2 ante Coras. En un partido donde Ebrosala demostró ser superior, se coloca segundo y como decíamos, pues San Juan es cuarto. Teníamos el resto de resultados. Vemos en la tabla clasificatoria como ya Entre Ríos con 39 puntos le saca 8 al segundo clasificado, casi nada. Y a partir de ahí, pues bueno, Casablanca, Estadio Casablanca, Ebrosala 31, 30 Guanapís, 28 San Juan, Romareda, que sigue haciendo los deberes con 24, 21 Pinseque, 19 Ainzón. Y en la zona baja, pues Gran Vía con Pirineos y la Almozara 14 puntos, la Cigüeña 13, Coras 13, Rivera 13, Alcañiz 13 y Boca Ijar, pues que no ha conseguido ni un punto. Así es, lo que quería nombrar. La parte de arriba para clasificarse a ese campeonato de España del que hemos hablado que se disputará en junio, si no me fallan a mí las fechas. Va a estar muy complicado, lo estamos viendo. Creo que son 3 equipos, Ebrosala, Guanapix y San Juan, los que están en una diferencia de 3 puntos de una sola jornada. Y por la parte de abajo creo que hemos visto 4 o 5 equipos empatados a
a 13 puntos, luchando por no descender, otros dos a 14 puntos. Una liga muy, muy bonita por ambas partes. Creo que el favorito sigue siendo Entre Ríos, como nombrábamos a principio de temporada, y Boca Ijar pues es el que no ha conseguido ningún punto. Ha estado cerca en algunas jornadas, pero no ha terminado de meter esa puntita, ¿no? De poner ese gol en alguna jornada que le hubiera dado un empate. Está la cosa preta abajo, Alex. Pero preta. Mucho, mucho. Creo que, míralo, ahí lo estamos viendo. Tres Que equipos empatados a 14 desde y Gran 4 a Vía con 13. 14 hasta, o sea, desde el noveno hasta el decimoquinto, 8 allí el que equipos luchando por no descender. el que se mueva se cae. 8 equipos por 2 plazas de descenso que creo que hay, contando ya la de Boca Ijar, que sería la tercera. 5 se salvan, no, perdón, 6 se salvan de esos 8. Habrá que ver que 2 terminan cayendo a final de temporada. Bueno, pues tenemos protagonistas precisamente de División de Honor Juvenil, de un equipo que está en esa zona baja intentando salir del pozo, y tenemos a Diego Arenzana y a Asier Aguas, los dos de la Cigüeña, Gonzalo Barba. Buenas noches. Ahí los tenemos a los dos junticos. Muy buenas noches. Hola. Recién terminado de entrenar, me imagino. Sí, eso es. Bueno, venís de vencer en la última jornada, y viendo ahora que estábamos analizando con Alex todo lo que ha ocurrido en esta última jornada y viendo la tabla clasificatoria, ¿os esperabais una liga tan igualada en la zona baja? Bueno, a ver, hay equipos que estamos ahí todos luchando por no descender, por la competición, pero bueno, nosotros a lo nuestro sabemos lo que tenemos en el equipo, poco a poco, partido a partido, lo sacaremos, confiamos en nosotros, seguro, hombre. Como decía Francho, venís de ganar 1-2 a un equipazo como es Lepanto, que ha hecho las cosas muy bien a lo largo de toda esta temporada. ¿Cómo veis el próximo partido? ¿Cómo veis ese partido ante un equipo como Inzón? ¿Creéis que podéis tener opciones de conseguir la victoria e intentar salir aún más de esa zona de descenso en la que estáis a 13 puntos? Sí, la verdad que Inzón es un rival duro, son recién ascendidos y vamos bien en liga, pero jugamos en casa y no lo vamos a dejar escapar los puntos. ¿Qué destacaríais de vuestro bloque, del equipo? Bueno, a pesar de que tenemos varios jugadores de primer año, sobre todo la parte defensiva, tenemos bastante garra, en eso lo podemos destacar, aparte del entrenador que tenemos, que hace que esto también forme parte de la defensa buena. Y nada, ser un equipo, ser una piña y tirar para adelante sobre todo. Sobre todo, Asier, tú, si no me equivoco, eres de primer año la temporada pasada en el Zaragoza Unión. ¿Cómo has visto ese cambio, ¿no? de la categoría cadete Superliga a una división de honor juvenil? Pues aquí la intensidad es mucho más alta, ya que juegas contra gente más mayor y el nivel es más alto y te exige un poco más. Habláis de vuestro entrenador de Portu. ¿Qué os transmite? ¿Os transmite tranquilidad viendo cómo está de preta la liga, ¿no? De que estéis allí desde el noveno hasta el decimoquinto, todos en un pañuelo. ¿Qué os dice Portu? Bueno, sabemos lo que tenemos, estamos todos juntos y el entrenador es una figura muy clave y él nos lo dice siempre, vamos a ir a muerte con él, todas sus ideas, la estrategia, todo vamos a ir con él hasta la muerte, pase lo que pase, seremos un equipo, lo lucharemos, si se logra el objetivo bien y si no, seguiremos luchando porque el club hay que seguirlo luchando. Como bien has nombrado tú antes, plantilla renovada. Creo que, si no me equivoco, vosotros sois uno de los dos de los nuevos integrantes que ha habido esta temporada. Confirmarme, así, ¿vale? Así es. Un equipo completamente nuevo porque muchos han dado el cambio generacional ya a las categorías senior, y tenéis un calendario muy complicado. Creo que es Ainzón, San Juan, si no me equivoco, Pinsé, que es la tercera jornada a partir de esta. ¿Cómo veis al equipo? ¿Veis al equipo preparado para conseguir ese objetivo, que entiendo que es la permanencia? ¿Creéis que la plantilla está preparada para continuar un año más en esta división tan dura? Sí, bueno, el equipo, sabemos lo que tenemos. Yo, sinceramente, confío mucho en el equipo, sé los jugadores que tenemos y otra cosa no, pero energía y ganas no nos sobran y es lo único que vamos a hacer, ir para adelante, partido a partido,
y lucharemos como nunca. Nos ha dicho los objetivos por tu, nuestro entrenador, y vamos a ir con él hasta la muerte. Oye, sobre todo, sois gente muy joven, eso puede ser un hándicap, también puede ser algo beneficioso, ¿no? En cuanto a desparpajo, pero ¿cómo se está respondiendo la gente, el público? Porque todo pasa por haceros fuertes en casa, conseguir los máximos puntos posibles en casa y, oye, si luego fuera de casa pues rascáis puntos, fenomenal, el objetivo estaría resuelto. Sí, como tú has dicho, la verdad que tenemos buenos resultados. Lo demostramos ya contra Saez ganando 5-2. También somos capaces de hacer partidos malos, como contra Casablanca. Y a pesar de todo eso, tenemos resultados buenos. Nos faltan un poco más de victorias y un poco más de gol. Como bien has nombrado, la regularidad es a lo mejor lo que os está faltando. ¿Creéis que puede ser la clave de aquí a final de la temporada? Intentar conseguir puntos contra los que tenéis que conseguirlos a lo mejor y intentar dejaros caer a lo mejor un poco, intentar gastar menos fuerza ante equipos como Guanapis, a los que habéis demostrado que sois capaces de conseguir la victoria, que tenéis el nivel para hacerlo. Bueno, como bien has dicho, si fuimos capaces de ganar el Sala 10 en casa, yo sinceramente veo capaz de ganar a cualquier equipo. Si entrenamos bien, entrenamos duro, hacemos caso al entrenador, tenemos nuestra estrategia, nuestro juego, a partir de ahí, todo para adelante, que venga el equipo que quiera, nosotros en casa, afuera, nos enfrentaremos al que sea y adelante, sin miedo a ninguno. La última para los dos, de toda esa cantidad de equipos que estáis peleando por no descender, ¿cuál creéis que puede ser vuestro rival? Yo creo que Rivera Navarra puede estar ahí también, ahí. Y la Almozara y todos que estamos ahí empate a puntos, nos lo vamos a jugar entre nosotros y los partidos entre ellos tenemos que dar todo para ganar y poder subir posiciones hacia arriba para intentar salvar la categoría. ¿Tú, Diego, qué dices? Nada, yo parecido, quizá que no he nombrado así el Coras, que también está ahí. Pues jugamos contra ellos aquí en casa, partido duro, intenso también, pero bueno, a mí con que no extendamos nosotros los demás, nosotros a lo nuestro y partido a partido. Pues agradeceros a los dos que hayáis estado con nosotros aquí en 40x20, nada más terminar de entrenar, que A vosotros, disfrutéis, muchas gracias. que disfrutéis sobre todo de la categoría y que ojalá pues se cumpla el objetivo, ¿no? De mantener al equipo una temporada más en División de Honor Juvenil. Eso es, eso es. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, chicos. Que vaya Suerte. bien, hasta luego. Adiós. Bueno, Alex, pues teníamos ahí a los dos protagonistas de La Cigüeña, uno de los clásicos, ¿no?, canteranos de nuestro futsal, que siguen haciendo las cosas bien y en este caso, pues bueno, con una plantilla de prácticamente de primer año, peleando por seguir manteniendo al equipo de Gonzalo Barba en esta categoría tan dura, tan complicada, pero a la vez tan chula. Así es, al final la Cigüeña tuvo el año lúcido, por decirlo de alguna manera, la temporada pasada, con un equipo de tercera generación, un equipo que abandona ya la categoría juvenil, les ha tocado hacer ese relevo generacional, recoger jugadores de otros equipos que a lo mejor no estaban acostumbrados a este nivel, a esta intensidad. Están demostrando estar al nivel, van a seguir estándolo hasta final de temporada y tendremos una lucha muy bonita con todos los equipos ahí abajo. Bueno, pues dejamos la división del juvenil, nos centramos en la segunda división B, donde Pinseque sigue a lo suyo. Así es, pensé que derrotaba por 11 goles a 1 a San Juan, una diferencia de 10. Tuve la oportunidad de ver este encuentro la temporada pasada. Fue una dinámica, yo creo, muy parecida a la que ha habido este fin de semana. Una victoria importante para seguir sumando puntos, puntos que hay que sumar, que es de lo que ha podido pecar. Pensé que a lo mejor a inicios de temporada, ¿no? Perder puntos contra equipos que no debería. Parece que está arreglándose también en ese aspecto y son buenas noticias para los de Dani Salanueva. Vamos a ir a los resultados en el derby. El quinto que perdía por 3 goles a 4 frente a Cadrete. ¿Te La verdad es sorprende que o no, tengo, Alex? sí, a la vez no, creo que tengo mucho que hablar porque pude estar allí en el pabellón de Quinto, donde por cierto ya han arreglado las goteras y ya se pueden disputar los encuentros, aunque se esté lloviendo en la parte de fuera. Un resultado de 3 a 4 que refleja perfectamente, ¿no?, lo que se vio
en la pista un partido frenético que desde de la grada se dudaba si se iba a poder aguantar ese ritmo y vaya, si se aguantó. Cadrete se volvió a poner por delante en varias ocasiones del encuentro, terminó aguantando esa diferencia de un gol, aunque Quinto lo intentó con todo. El guardameta de Cadrete evitó un par de goles importantes, también las desaprovechó Quinto y fue, yo creo que uno de los mejores partidos que he visto en los últimos años conforme a intensidad, rapidez en el juego. Creo que eran contraataques continuos que había jugadores que ya no podían con su alma, como puede ser Pasamón, ¿no? Uno de los jugadores veteranos que tenemos en el Cadrete, que se jugó prácticamente todo el encuentro. Es también de agradecer ver este tipo de esfuerzos en el campo y que tuvo que aguantar muchas jugadas de rapidez a las que a lo mejor ya no tenía por qué estar acostumbrado y aún así se jugó prácticamente los 40 minutos de partido. Bueno, el que también hizo los deberes fue Entre Ríos Automatización, victoria para el conjunto aragonés y ha habido movimiento también en el banquillo, ha habido salidas de jugadores. Sí, así es. Una victoria por 6 goles a 3, ahí lo estamos viendo, ante un Ciervena que lo intentó, pero hemos visto a un Entre Ríos muy imponente, que poco a poco va imponiendo ese juego. El gol que le iba faltando durante las primeras jornadas lo va encontrando. Y lo que tú decías, a ver si también podemos tener la oportunidad en algún momento de tener aquí al mayor al mediano, porque al padre también se le conoce, de los Paniagua, que está jugando allí en tierras lejanas de Melilla, y también sería una buena oportunidad, ¿no? Para que nos contara qué ocurre allí, cómo va el fútbol la segunda B allí, y lo que decías, ¿no? Ha habido altas y bajas. Entre Ríos está respondiendo una plantilla muy joven y que se enfrentaba a un Ciervena que no tenía mucho más que hacer. Y el último partido, el que visitaba o Contebrota usted, como siempre, pues una victoria por 2 goles a 5 frente a la Albelda. Victoria contundente, de los teustanos. Así es, 2 goles a 5 fuera de casa, creo que era una victoria más que necesaria para los de Tauste, que esperemos que puedan seguir con esta dinámica a lo largo de todo lo que queda de temporada, porque venían haciendo muy buena primera ronda, la terminaron no tirándola a la basura ni mucho menos porque siguen estando en la pelea, pero ahora mismo creo que están cuartos en la clasificación, un resultado que ayuda mucho a los de Tauste, que ojalá puedan volver a encontrar ese juego que les caracteriza y seguir sumando los 3 puntos en cada jornada. ¿Contra quién juegan los nuestros la jornada que viene? Pues tenemos doble derbi la semana que viene. Tauste se enfrenta a Quinto en el Joaquín Lasaga el sábado a las 5:30, si no me falla la memoria. Un derbi muy interesante que seguro que va a haber mucha intensidad también y mucha rapidez. Habrá que ver cómo Tauste aguanta los primeros envites de Quinto, que sabemos que es muy rápido el contraataque, y ahora va a ver cómo Quinto consigue aguantarle todo el partido a un equipazo con mucho físico como es Tauste. Cadrete recibe a Entre Ríos en María de Huerva, se sigue sin poder utilizar el pabellón de Cadrete. Es el sábado a las 8 de la tarde en María de Huerva, perdón, lo repito. Y Amixalán Anastasuna recibe a los nuestros, a Pinseque, al segundo en la clasificación, el domingo a las 12:30. Buen partido también para los de Dani Salerno. Bueno, pues con esos partidos nos vamos a quedar con ese Pinseque en segunda posición, cerquica del Auguru. Esperemos que los nuevos resultados nos den algo de luz la jornada que viene. Un saludo, Alex. Un saludo, Francho, un saludo a todos. Pues finiquitada ya la segunda división B y la división de honor juvenil, nos vamos con la tercera y la autonómica. Alex, ¿por dónde andas? Sí, estoy levantado. Estoy levantado porque el amigo Héctor no me hace ni puto caso. Llevo media hora diciéndole en el chat interno, quítame que se me está agotando la batería. Como si no estuviera. Sí, no, y justo cuando... Se ha ido con la L. Y justo se ha levantado aprovechando que estaba en la pantalla. Escucha, que aún no lo he podido poner. Ya. Que me he levantado para poner el cacharrete, pero bueno. A ver, cuéntanos qué ha pasado en la tercera. A ver si a mí ahora me quita y me da tiempo a ponerme. A él, a mí no, a él. Bueno, pues este fin de semana teníamos una jornada bastante interesante en la tercera división porque había resultados
bastante igualados y sobre todo partidos en los que había mucho en juego. Teníamos un Wikis Helsa que jugaba en casa contra Ebrosala, un partido bastante clave, porque eran dos equipos en la parte baja y Ebrosala se llevó la victoria por 0-4 en una pista muy complicada como la de Helsa. Un paso muy grande que da Ebrosala hacia la salvación. Calatayud sorprendía la igualdad en su partido frente a Utebo. Sí que es verdad que al final Utebo se iba al partido con 1-2, pero Utebo sufrió muchísimo en la pista de Calatayud. Un Calatayud que se está jugando la salvación y Utebo que veremos que está en la parte alta, pero que le costó mucho ganar en la pista de Calatayud. Luego tenemos de los partidos a destacar, que tenemos bastantes, Alcañiz vencía 4-2 a Caspe, un partido en el que Alcañiz se ponía ganando 2-0, pero Caspe conseguía empatar el partido a 2 y Alcañiz no quería desaprovechar la oportunidad de ir venciendo 2-0 y de ganar ante su público, y en el minuto 39 y en el minuto 40 conseguía marcar el tercero y el cuarto, lo que hizo que se llevase los 3 puntos en casa, donde se ha hecho fuerte y es una victoria muy, muy buena para Alcañiz. Luego tenemos Compañía de María 4, Daroca 4, el partido de ascendidos de este año, un partido en el que Compañía de María empezó ganando 3-0, Daroca consiguió empatar el partido a 3 y a falta de 3 minutos Compañía de María quería volver a ponerse por delante, pero finalmente Daroca consiguió sacar un punto de la pista de Compañía de María y al final un empate que no deja contento a ninguno de los dos, aunque si hay que destacar a alguien contento sí que sería más Daroca, pero Compañía de María sigue ahí abajo. Tenemos a Inzón, que sigue hurgando en la herida de Borja. Inzón vencía 6-4 a Borja. Un partido en el que además Inzón empezaba ganando 3-0 y Borja conseguía empatar el partido a 3. Pero prácticamente a falta de 4 minutos marcaba 3 goles seguidos a Inzón, que ponía el partido 6-3. Y finalmente Borja marcaba el 6-4, intentando acercarse un poco al marcador, pero no fue suficiente. Luego tenemos un auténtico partidazo que si lo hubiésemos dicho al principio no lo hubiésemos visto, que es un Pirineos Bocaíjar, un partido en el que a priori Pirineos tendría que haber sido muy superior, pero que lo vence por 4-3 a Bocaíjar, un partido en el que además tuvo que remontar porque perdía 2-3 y al descanso se llegó 3-3 incluso, y por lo menos Pirineos sigue en esa parte alta, pero se pudo llevar un susto. Luego tenemos Burgo contra Paniza, un partido en el que se cambió de orden porque se tenía que haber disputado en Paniza, pero han cambiado las jornadas, entonces se jugó en la pista del Burgo y como vemos, un partido muy igualado que se llevó al final el Burgo por 3-2. Willy no pudo ganar esta vez, pero se llevó el Burgo un partido en el que se puso 3-1 y Paniza no quiso bajar los brazos en ningún momento, pero finalmente el Burgo se hizo muy fuerte en casa. Y luego en el partido a destacar, que ya comentábamos que se enfrentaban el primero contra el segundo, Coras Tafán. Puedo decir que fue un auténtico partido porque pude verlo ahí en el pabellón y al final se lo llevó Coras por 3-2. Sí que es verdad que me gustaría destacar la labor del portero de Coras, de Edu, porque hubo una jugada además que paró 3 seguidas y le dio eso también fuerzas a Coras para seguir. Un partido en el que al descanso se va Coras 2-1, a falta de 5 minutos marca Coras el tercero, que parecía sentenciar el partido porque ahí Coras tenía una marcha más y parecía que iba a sentenciarlo, pero a falta de 2 minutos Zafán conseguía meter ese 3-2 y estuvo asediando la portería de Coras hasta el final a ver si podía llevarse un punto, pero al final Coras se hizo fuerte en casa, consiguió aguantar el portero jugador y llevarse unos 3 puntos muy muy importantes que le acercan a esa primera plaza. Así que ahora mismo Zafán sigue líder con 37, pero ya tiene a Coras a tan solo un partido con 34, seguido muy de cerca de Utebo que está con 33 y Pirineos ya con 31. Y en la parte baja pues tenemos a Compañía de María y Gelsa con 5, Ebrosala con 9, que es marcando el descenso, y Calatayud, que es el que marca con 11 puntos. ¿Qué pasa? Fíjate que Gelsa caía derrotado por 0 goles a 4 frente a un rival directo como era Ebrosala Casablanca, ¿no? Que en ese caso, pues bueno, quizás ahí los wikis de Gelsa habrían apretado un poco más la zona de abajo. Claro, y no solo eso, es que encima este fin de semana tenemos un Ebrosala Calatayud, que una victoria de Ebrosala lo saca del descenso y una victoria de Calatayud lo aleja. Están a 2 puntos, Calatayud es el que marca la salvación y va a ser un partido bastante igualado en la parte baja, y en la parte alta tenemos, si teníamos un Coras Tafán este fin de pasado, ahora tenemos un Utebo Coras, tercero contra segundo en la pista del tercero de Utebo, que estará muy bonito de ver y veremos qué ocurre. No, mira, al final, en este caso, Coras, que ha conseguido
que no se le escape Zafán, pero ¿crees tú que puede ser engordar para morir? Pues es que me gustó mucho cómo jugó Coras el otro día. O sea, yo sí que es verdad que Zafán sabe muy bien a lo que juega, porque si no, no estaría donde está. Y es verdad que el trabajo del portero de Coras fue muy bueno, pero sí que es verdad que lo que es el juego colectivo sí que me gustó mucho más lo que es Coras, cómo jugaba. Al final, como bien comentamos, pues tiene a Manu, que pues sabía lo que tiene que jugar. Tiene jugadores pues que saben de la categoría, que a pesar de algunos de su juventud, pues muchos otros sí que tienen esa experiencia y eso sí que le ayuda a Coras. Y pues veremos cómo termina la primera vuelta, pero como comentábamos, este fin de se enfrenta a Utebo Coras y pues al final, si Utebo sigue para arriba y le consigue quitar algún punto a Coras, a lo mejor el que pasa a ser el perseguidor es Utebo y ya tendremos que estar hablando de otra cosa. Pero yo creo que va a dar mucha guerra a Coras hasta final de temporada. No creo que le pase como el año pasado que pilló un bajón. Yo creo que va bien. Bueno, tendremos a ese enfrentamiento entre el Utebo y Coras, 33 puntos Utebo, 34 Coras. El que gane de ese partido, pues intentará echarle la garra por encima a Zafán. De la zona baja, pues bueno, una cosa que, como tú dices, sigue igual. Sí que en esa zona intermedia, pues vemos que Boca Ijar está bastante alejado de cualquier tipo de peligro donde puede estar, pues desde Caspe, Alcañiz, el propio Maniza o Daroca, ¿no? Sí, así es. Además, ya comentábamos la semana pasada con Ijar y demás, que esa buena racha le había permitido meterse ahí en esa zona noble, decir así, con tranquilidad. Y encima dio mucha guerra a Pirineos, pudiendo incluso llevarse a algún punto, aunque al final no fue. Y sí que lo vemos ya pues más relajado y sí que los que tienen que estar ahí ya más, sobre todo viendo ese partido de Calatayud de Brosala, sí que tienen que estar muy pendientes de ese partido para ver si se consiguen alejarse o lo tienen muy complicado. Bueno, pues si te parece, vamos a centrarnos ya en Autonómica. Me dicen por aquí que primero entre el protagonista. Pues entre el protagonista. Hola, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Alejandro, de Juventud La Almunia, uno de los clásicos de nuestro futsal. Bueno, en tu persona se congregan dos aspectos, jugador y directivo. ¿Cómo se lleva eso? Exacto, pues estoy un poco en el proceso, ¿no?, de salir de un lado para ir para el otro, porque siempre he estado pues metido en el club y me gusta estar, entonces pues es una forma de seguir adelante, ¿no? ¿Qué se lleva mejor, lo de jugar o lo de dirigir? Pues depende cuando me preguntes. Si me preguntas hace 4 años, pues te iría a jugar. Ahora ya me gusta ya un poco más el otro lado. El otro lado, sí. Bueno, además eso que comentas, a lo mejor si el objetivo es ese ascenso o ese playoff, a lo mejor estarías como más a gusto, ¿no? Dejar un poco más de lado el Claro. ser jugador de un ascenso. Sí, hombre, el dejar el club en el que has jugado siempre, dejarlo en un ascenso y dar paso ya a los siguientes, que eso es muy importante también, dejar paso a los que tienen por detrás, que no es poco lo que te viene por detrás, entonces dejarles que sigan haciendo el trabajo y nosotros lo mismo, dejar que la directiva que está actualmente descansar y dar relevo a nosotros y trabajar por el club. Alejandro, aprovecha también un poco los micros, ¿no? Como viendo ahora la función de dirección, de directivo, ¿qué necesita el Juventud La Almunia? Pues mira, yo creo que a nivel directivo lo tenemos que tomar un poco como que tenemos una obligación social con el pueblo. Creo que son 3 factores que tenemos que cuidar. En el primer lugar son los niños, está claro. El fútbol base es un acto social en el que se crean ahí las cuadrillas, los amigos y en un pueblo es primordial. El primer equipo, por supuesto, el femenino, por supuestísimo. Luego otro compromiso son los padres, que son al final los que ponen ese esfuerzo económico. Y por último lugar, que creo que muchas veces nos olvidamos, son de los patrocinadores, que son los negocios que hay en el pueblo, que también les tenemos que dar un poco de servicio. Y yo creo que por ahí también tenemos un poco de trabajo por hacer. A ver, que me habéis puesto a mí y se nos ha marchado Alejandro. Sí. A ver si lo recuperamos. Se ha ido.
dice Héctor. Pues a ver si lo volvemos a recuperar, porque justo estaba hablando de los patrocinadores. Por cierto, que aprovechamos nosotros también, para si hay alguna empresa o alguien que quiera, que tenga alguna labor filantrópica, diga, estos chavales que hacen una labor fantástica para el futsal aragonés, pues oye, que os ponemos ahí un banner y como Dios, por 4 perras además. Perdona, se ha ido la conexión. No sé se ha ido justo en los patrocinadores. Sí, pues bueno, lo que decía que en los patrocinadores es un acto social del pueblo, ¿no? Son los negocios del pueblo que también les tenemos que dar un empuje y que ahí tenemos trabajo también de directiva. Además, como comenta eso de no solo del pueblo, al final es algo muy importante que tengáis a la afición también encima, que os va a ayudar sobre todo en este final de temporada. Y yo quería ver un poco, pues este finde os enfrentáis a un equipo como es Alagón, que es un equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender, y no solo eso, sino que encima este finde tenéis en la parte alta un Exea contra Muel, que también os puede beneficiar en caso de que hagáis vuestro trabajo este fin de semana. Exacto, y añado que el siguiente ya nosotros nos vemos contra el Egea. O sea, nos viene un poco una situación que está muy comprometida. La liga lo ha hecho así, estamos por la tabla de arriba, la tenemos, Egea sí que se ha descolgado un poquito, va un poco descolgado, pero tenemos que luchar con todos partidos, porque todos partidos son duros. La autonómica es así. La tercera no ha jugado, pero la autonómica sé que es así, en primera mano, y hay que pelearla. Hay que pelear todos los partidos. Oye, Alejandro, y si los astros se alinean y vamos a ponernos a soñar, que es gratis, y el equipo asciende a tercera, ¿te vas a bajar del barco en tercera? Bueno, eso lo tiene que decidir mi gran amigo y entrenador Pavi. Eso lo decidirá él. Pero bueno, a ver, me gustaría estar allí, sea como sea, siendo como aficionado, como directivo, como apoyo al club, como jugador o como segundo mano derecha de Pavi, como sea, pero me gustaría estar ahí, como sea. Y aprovechando eso que comentabas de lo que os viene estos próximos fines de semana, quería preguntar cómo afrontáis esta segunda vuelta, porque es verdad que os viene Exea, pero al final es un partido que en la primera jornada lo tuvisteis contra las cuerdas y prácticamente es el único partido en el que Exea ha podido sufrir de verdad, que está a punto de perder algún punto. Pues, y nos lo dijeron, nos lo dijeron, que estuvieron aquí sí, dos protagonistas de Exea y nos dijo, ¿partido donde más sufristeis? Fue un partido muy bonito de ver, para el aficionado muy bonito, muy igualado. Es verdad que venimos de hacer una pretemporada muy buena, nos metieron mucha caña, aún tengo agujetas yo, me acuerdo yo de la pretemporada de este año. Jugamos contra equipos muy exigentes de tercera, sacamos todo muy bien y llega el primer partido y pinchamos contra el GA y fue un poco el bajón. Ciertamente venimos, nos tocó el partido en las fiestas de la Almunia y los cuerpos tampoco iban al 100%, que tampoco es excusa, pero bueno, tenemos que... vamos a hacer que sea excusa ganando el siguiente partido contra Gea. La Lifara que nos puede. Así es. Cuando te comentaba lo del micro abierto, ¿cómo os están tratando las instituciones? Tanto la comarca de Valdejalón como la de PZ, el propio ayuntamiento. ¿Os sentís arropados o hay que estirar desde las orejas y pedirles perras? A ver, pedir perras siempre hay que pedir, eso está claro. Pero sí que es verdad que al principio, cuando entré a la directiva, veía la cosa muy cruda. Sí que es verdad que yo el tema de subvenciones y económico estoy ya un poco crudo, me están introduciendo. Pero sí que creo que se ha podido solucionar bastante de lo que se veía un poco oscuro. De lo que se veía que entre cero y nada, sí que se ha podido cobrar algo. Entonces, hay que estirar las orejas porque siempre se puede dar más, siempre se puede pedir más, pero sí que es verdad que se ha solucionado algo. Y si no, que os lo den en material. Oye, pabellón, como sea, balones, camisetas, que no todo es crematístico, que hay otras fórmulas, ¿no? Hay otras fórmulas. Sí. Y yo quería preguntarte un poco ¿cuál es la clave del cambio, por decirlo así, el año pasado a este año? Porque al final, como tú has estado tantos años, al final este año sois el segundo equipo que más goles mete y el segundo que menos recibe.
y encima el año pasado a estas alturas teníais 35 puntos, o sea, al final acabasteis con 35 y este año ya estáis con 28, que al final ya es bastante cerca de la temporada pasada. Sí, yo creo que hay dos tipos de incorporaciones este año muy buenas. Una ha sido los fichajes, se ha reforzado mucho con, pues, por ejemplo, 2 antiguos jugadores del Almonacid que te vienen de tercera, Moja y Xavi, te viene gente de la Almunia que estaba descolocada por otro lado como Hugo Vidal, te viene Rubén Camargo, una pieza muy clave ahora mismo, pero también te viene otras incorporaciones que vienen del juvenil. Te vienen 4 jugadorazos del juvenil. Pavi, nuestro entrenador, los lleva muchos años, los conoce mejor que nosotros, les saca mucho partido y también han aportado muchísimo al equipo. Entonces sí que es verdad que nos hemos reforzado muy bien, hemos hecho muy buena piña, buen equipo y se reflejan los resultados. Perdemos 3 puntos en Muel, perdemos 2 puntos aquí contra el Mayen, que además los perdemos en los últimos 5 segundos, nos empatan, que luego viéndolo así, el reparto de puntos también es justo, pero que ya habría sido de otra manera. Con otros, los partidos un poquito más forzados ya podríamos estar hablando de otra posición. ¿Cómo os funciona el sexto jugador? ¿Cómo os funciona la afición? ¿Os arropa? ¿Os sentís arropados? ¿Acude mucha gente a vuestros partidos? La verdad es que cuando ya en la pretemporada, cuando ya suena que digamos un equipo muy reforzado, que vienen jugadores que han peleado en categorías más arriba, ya la gente por curiosidad viene y cuando ve un buen fútbol sala y ve buenos resultados en la pretemporada, se queda. Empieza la liga, ve también buenos resultados y se queda. Y cada vez viene más gente. La verdad es que los resultados también te da la conexión con esa grada. Y claro, el resultado está ahí. La verdad es que no nos podemos quejar. Animamos a que siga así. Y bueno, eso lo decidimos nosotros con nuestro fútbol, claro. Y tanto desde tu posición de directivo como de jugador, ¿qué es lo que le pedirías ya tanto a esta segunda vuelta como a este 2026? A ver, yo creo que lo que tenemos que pedir para esta segunda vuelta es no perder ni un punto. No podemos perder ni un punto porque ya vemos que nuestros rivales, nuestro rival directo no lo va a hacer. Entonces no nos podemos permitir perder puntos. Y lo que también creo es crear esta piña, formalizarla y cerrarla para que si por un caso no se consigue el ascenso directo o bueno, que también tenemos el playoff, si no se consigue el ascenso, el poder retener este equipo, porque si no es este año siguiente se hace, ya nos conoceremos todos mucho mejor, se formalizará mucho más el equipo, retienes juveniles, que es muy importante, y que el club siga como va. Pues Alejandro Ballestín, un placer que te hayas pasado por 40 por 20. Muchísimas gracias. Todo lo mejor y que si accedéis a tercera, hombre, no cuelgue las botas, macho. Ya que habéis conseguido ese objetivo, disfrútalo, coño. Yo siempre les digo que igual hay que conseguir algo dinero para hacer un B o hacer algo. Ay. Tampoco estaría mal. Y bueno, quería también agradeceros por hacer este trabajazo por el fútbol sala y creo que hacéis un trabajo enorme. Así que muchas gracias y gracias por dar voz también a Juventud La Almunia. A ti, un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, Alex, cuéntanos. En Autonómica teníamos hoy protagonista de excepción, con ese Juventud La Almunia que se ha parapetado en las posiciones altas de la tabla clasificatoria y que amenaza seriamente el poder ascender. Así es, y además, ya que estamos aquí en el grupo 2, por no irnos, si hablamos de la parte alta, pues Muel está con 30 y la Almunia con 28, Exea, como ha comentado, con 36, pero este fin de pasado, por ejemplo, Exea venció 3-5 a Zuara, Muel, sorprendentemente, por el abultado marcador, venció 7-2 a Avenida Aragón, que venía otra vez volviendo a haber cogido ritmo, la Almunia vencía 8-2 al Lumpiaque, y ya en el resto de grupos, en el resto de partidos, Figueruelas perdía 3-4 con Mayen, un partido en el que Figueruelas consigue empatar a falta de un minuto, pero Mayen no se vino abajo y consiguió meter el cuarto que le daba la victoria.
Luego Peña La Unión vencía 4-3 a Pinseque, un partido en el que cambió prácticamente todo el rato el marcador. Y luego Tauste Almonacid, no sé qué le pasa al Almonacid. Ahora mismo está 5 de la salvación porque descienden 2. Va último. Empató a 3 con Tauste, un partido en el que Tauste empataba el partido y no solo lo empataba, sino que encima le da la vuelta en el 39. O sea, ya Almonacid ya estaba, los pobres, viéndose con la victoria y en el mismo minuto, quedando 1, te dan la vuelta, pero supo reaccionar y sacar un punto de su visita a la pista de Tauste, por lo que al final pues consigue un punto que al final, viendo cómo empezó, es malo, viendo cómo estaba viendo el partido, el último minuto fue bueno, pero vamos, está a 5 de la salvación y le puede costar bastante. Y como hemos comentado, pues este fin de tenemos un Exea Muel y un Alagón Juventud de Almunia. La verdad es que está bastante... Partidazos, pues bueno, puede ser ya muy, muy determinantes en esta liga. Muy, muy determinantes. Sobre todo si Muel se quiere acercar a Exea y el Juventud de Almunia pues quiere seguir la estela, ¿no?, de esos dos conjuntos. Claro, además Exea pues va con 12 partidos de 12 victorias y va exactamente igual que el Sala 10 en el grupo 1, en la que Zaragoza, porque además disputaba su partido ayer, miércoles, en vez del domingo, contra un equipo como era Pastriz, que comentábamos cuando entrevistamos al entrenador que podía haber sido un equipo que le podía poner contra las cuerdas. Empezó ganando 0-1 Pastriz, pero es que no tiene nada que ver porque Guanapis ganó 12-2. O sea... Le dio la vuelta rápidamente. Sí, y así rápido el resto de partidos, pues Cadrete vencía en el duelo de abajo contra Gurrea 6-5, un partido en el que Gurrea conseguía empatar a 3 después de perder 3-0, pero finalmente Cadrete puso el 6-3 y Gurrea se acercó al 6-5, pero no fue suficiente. Jaca perdía en casa, que ha pegado un bajón 3-8 contra Zaragoza Unión. Destacar a Josué Pardo, que es un nuevo fichaje del Zaragoza Unión, que encima marcó 4 goles. Villafranca 2, la Almozara 2, otro partido de los que están peleando por el playoff. Al descanso ganaba Villafranca 2-0, solo marcó Villafranca en la primera parte y en la segunda parte fue al revés. La Almozara marcó los 2 y empató. Luego Torrellones, Palomeque, Calasanz vencía a Calasanz 1-6, un partido en el que a priori parecía que iba a ir sobrado, pero al descanso solo ganaba Palomeque 0-1. Se le puso muy complicado, pero luego supo sacar eso y pudo vencer. Coras perdía 3-6 con Peña La Murga. Y en otro partido de abajo, el Límite perdía 2-3 con Boscos, que Boscos sigue sin perder con el cambio de entrenador. Y encima en un partido en el que perdía 2-1 y consiguió dar la vuelta al marcador por 2-3. Por lo tanto, se lleva una victoria en el último minuto que le dejan un buen respiro. Y pues como comentábamos, Guanapix sigue con pleno de victorias. Sí que es verdad que con un partido menos contra Coras. Y pues el del segundo al séptimo tenemos 4 puntos, alguno con un partido menos. Y para destacar este fin de tenemos el Calasanz Sala 10, que Sala 10 no ha perdido, es último partido de la primera vuelta, puede acabar la primera vuelta con todo victorias, y Calasanz que quiere intentar volverse a meterse en esa pelea del segundo puesto, que le va a estar muy complicada. Y ya para terminar, en el grupo 3, grupo favorito, como solo tenemos 3 partidos porque era de fin de semana de recuperación, sí que es verdad que teníamos un Alcorisa Sarrión, que Alcorisa, si vencía, se ponía segundo, hizo sus deberes, ganó 12-4 además, con lo cual se pone segundo. Más de las Matas Favara podía ser o que Más de las Matas se pusiera a 1 del segundo o que Favara empatase a puntos, y finalmente fue Más de las Matas quien se llevó el partido muy igualado, 3-2, un partido en el que Más de las Matas empezó ganando 2-0, Favara consiguió empatar el partido y prácticamente en la última jugada de partido Más de las Matas marcó el tercer gol y definitivo, lo que le hace ponerse a 1 del segundo. Y luego otro partido, pero de la zona baja, que fue el último contra el penúltimo, Montalbán se lo llevaba frente a Mosquera por 6-5 en un partido muy igualado, lo que hace que Altiplano lleve 27 y ya lo que está ya más calentito y más apretado es ese segundo puesto, que está Alcorisa con 19, Aliaga con 18, Más de las Matas con 17, Andorra con 16 y tanto Maestrazgo como Favara con 15. O sea, tenemos mitad de la clasificación con nada para meterse en el playoff. Pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo, Alex. Un abrazo. Y ya pincelada de nuestras selecciones de las territoriales, de las azuleras, las aragonesas, con Rafa Beltrán. Nada, pues cortito y al pie, como Julián Álvarez. A Julián Álvarez lo tenéis un poco con la pólvora mojada, ¿eh, Rafa? Bueno, al que ha tenido siempre se le puede sacar. Al que ha sido muy flojo siempre, poco se le puede sacar, porque ha sido flojo siempre.
Yo con Julián Álvarez conmigo siempre. Que amistosos de selecciones, tuvimos el lunes un amistoso de la selección Benjamín, que jugaba su primer partido de preparación frente a Pirineos en el pabellón de bomberos. Yo creo que el conjunto de Samuel García está en sus primeros partidos de preparación para el Campeonato de España, que se va a celebrar en abril. También tuvo su partido de preparación la selección femenina sub-14, que jugaba ante la Cigüeña ayer en el pabellón de Monzalbarba, un empate a 9, la verdad es que fue un resultado amplio, por muchos goles, la verdad, y que sirvió para Carlos Díez, para el seleccionador y su grupo de trabajo, para afinar ya, porque ya le queda poco, porque del 18 al 22 de febrero se van a Salou a jugar el Campeonato de España de la categoría, y bueno, pues está ya en los últimos exceptores, los últimos partidos de preparación para las nuestras. Y ya para terminar, porque teníamos estos dos partidos, pero sí que me gustaría decir que lo primero, decirle a la gente que estamos muy orgullosos de que en Aragón, en La Granja, tuvieron una entrada estupenda y un apoyo a nuestros equipos, tanto a la sub-16 como a la sub-14, fantástico. La verdad es que se iba la gente alucinada del apoyo de los nuestros, del apoyo de nuestra selección, a nuestras selecciones. También destacar el apoyo de los trabajadores de federación, que la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno, todos los que han entrado, el apoyo de Manuel Torralba, el presidente, que estuvo desde el principio, de Vicente, el presidente del Comité de Fútbol Sala, y todos los trabajadores y compañeros, que la verdad es que hicieron un buen trabajo. El streaming de Aragón Deporte, que también se consiguió, que funcionó muy bien. Y en lo personal, estoy muy orgulloso, tanto tú, porque eres la voz muchas veces del fútbol sala de segunda división, y ya sé que tú eres un hombre de selecciones, eso está claro. Sí, a mí me habría molado hacer al aragonés, como patriota aragonés que soy. Exacto. Y pues qué voy a decir, ¿no? De Alex Oliva, que lo hace genial con la selección como narrador, lo vive mucho. Un grande. La verdad es que lo hace un grande sin lugar a dudas, pero es que este año tuvimos también la suerte de, pues tanto Sergio Molina, que también ayudó, y Adrián de Bujaraloz, que también nos ayudó. Pues bueno, tuvimos a los nuestros también ayudando, tuvimos a Carlos Perena, que estuvo también en los comentarios técnicos, y Héctor, el amo de las máquinas hoy, que también estuvo, que también lo hizo genial y estuvo en el partido de la sub-16 cadete y lo hicieron todos muy bien, de lo cual hombre, en lo personal me siento muy orgulloso. Como hombre de futsal, que es, como hombre de futsal. Hombre de futsal totalmente, Él es hombre de futsal, muchas veces. La gente lo tiene más alicatado por cuando salía en Ebrio FM y demás, pero no, es un hombre de futsal. Hombre de futsal, sin lugar a dudas. Y a nada, pues dedicarle este programa, si puede ser, le vamos a dedicar a Jandro y se lo vamos a dedicar también a Carlos Perena, que bueno, se lo merecen y se lo dedicamos a ellos. Hoy se lo dedicamos, hoy va dedicado a ellos. Bueno, pues la semana que viene más y mejor, amigo. Exacto, muy bien, amigo. Vaya bien. Un abrazo. Bueno, pues por mi parte no me queda ya más que despedirme de todos vosotros y vosotras. Casi 2 horas de programa donde hemos analizado toda la actualidad de nuestro futsal, tanto para lo bueno como para lo malo. Que os pedimos lo de siempre, que nos ayudéis a crecer, que os suscribáis al canal, porque es muy importante para nosotros, que le deis al like, a la campanica y que sobre todo lo esparzáis por ahí, porque luego vemos las estadísticas que nos envía el YouTube y vemos pues que lo ve mucha gente, pero luego no se vuelca en el seguimiento. Y para nosotros es importantísimo porque el algoritmo, amigos y amigas, se fija en estas cosas. Entonces vamos a, entre todos, remar para que siga creciendo la cosa, siga creciendo la bola y el algoritmo nos ponga en otra posición que haga que el futsal aragonés tenga todavía más visualización. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene, donde aquí en 40x20 de la Grada FM y Segundo Palo. ¡Sed buenos! Adiós.